Aquí en Uno TV tuvimos la alegría de tener a los rescatistas de la Cruz Roja Mexicana, específicamente del Grupo USAR, junto con sus binomios. Y es que tras 10 días, precisamente en Venezuela, en una misión de búsqueda y rescate, luego de estos dobles terremotos que sacudieron a este país, el equipo USAR de la Cruz Roja Mexicana regresó a casa con el deber cumplido, acompañados por sus binomios caninos que estamos viendo en estos momentos en pantalla. En pantalla estamos viendo a Haley, Orly, Balam y Kenai. Los rescatistas Isabel Rodríguez, Kenny Arellano, Edgar Martínez, Gonzalo Granados y Marco Antonio Hernández y Yadira Rosales enfrentaron jornadas extenuantes entre los escombros para localizar sobrevivientes, recuperar víctimas y brindar un poco de esperanza a cientos de familias en medio de esta terrible tragedia. En entrevista, como ya bien lo mencionábamos, exclusiva para Uno TV, comparten su testimonio de cómo vivieron esta compleja misión internacional, los momentos más difíciles que enfrentaron y las historias que aseguraron van a marcar su vida para siempre. Mire, ahí tenemos a estos 4 binomios caninos que han sido la sensación por la loable labor que han realizado, Rocío, pero no les contamos más y vamos a escuchar a Marco Franco, quien es líder del equipo de rescate y búsqueda USAR de la Cruz Roja Mexicana. Regresamos contentos, la verdad, con el deber cumplido. Muchos de nosotros teníamos esa decisión de algunos han su primera misión, otros que ya tienen experiencia, pero al final el chiste es ayudar a la gente y ese objetivo se alcanzó. Entonces, no nada más es llegar a rescatar y recuperar vidas, sino también ayudar a las personas que también ya perdieron a sus familiares, tratar de hacer que cierren ese duelo, buscar de la manera más oportuna que puedan recuperar a sus familiares y en general el pueblo venezolano es muy grande, muy amable con todos los que estuvimos ahí y regresamos muy contentos de haber podido ayudaros un poco. Los perritos son nuestros compañeros, literalmente, son fundamentales en el equipo para poder responder y ellos son los que nos dicen por dónde. Literalmente cuando llegamos a una estructura y vemos, no tenemos ni idea de por dónde pudiera estar la persona. En este caso, esta persona sí hablaba, pero hay casos donde no. Literalmente nos basamos en su olfato, en que nos digan hacia dónde tenemos que empezar a buscar y ahí es donde empezamos, donde ellos nos dicen, empezamos a escarbar literalmente. Entonces es con su guía, porque a veces las estructuras son muy grandes para poder definir por dónde empezamos. Ahí es importante mencionar que no hay manera de describir lo que se siente estar ahí adentro. El calor, así como nos ven, pues literalmente nos ponemos más equipos de protección en nosotros, guantes, cascos, rodilleras, coderas, y cualquier equipo que vayamos a utilizar para ingresar. Entonces eso aumenta el peso, aumenta el calor, había demasiada humedad y obviamente en el caso de nuestros perritos también tenían esas condiciones de trabajo. Lo que sí podemos garantizar es que estaban bien atendidos siempre. Ellos tienen un sistema de enfriamiento en base a unos chalecos que se les ponen fríos cuando salen de trabajar, les baja la temperatura, siempre están constantemente después de cada búsqueda revisados y analizados por un veterinario para ver cómo están, lo revisa completamente y ya después se les da descanso. Si es necesario, comúnmente en una búsqueda siempre se piden 2 perros, uno el que marca y otro para garantizar que efectivamente esa zona es donde está correcta la búsqueda. Y ya después entran equipos tecnológicos con cámaras y cosas así, y una vez que se define dónde se va a trabajar, empiezan todos los chicos a trabajar. Nosotros llamamos picapiedra, que son los que rompen piedras y entran, ingresan, meten lo que sea necesario para accesar a la víctima. Yo creo que cuando llegamos, obviamente vimos la devastación completa en varias ciudades. Es una zona costera y mucha gente pues comenzando a buscar a sus familiares, había equipos que ya estaban trabajando en el lugar, había muchos escenarios que atender. Cuando nosotros llegamos al país, comúnmente nos reportamos con un centro de coordinación de equipos de rescate y ellos son los que nos dicen a dónde trabajar. Entonces llegamos más o menos como a las 4 de la mañana o 5, algo así, y empezamos a trabajar literalmente en una zona sin descansar, o sea, llegamos y a trabajar. Y afortunadamente estábamos a una cuadra de donde fue el caso de Hernán. Fue por eso que nos contactaron a nosotros de primera instancia, porque estábamos muy cerca. Entonces nos fueron a buscar
un compañero que tenemos de la Cruz Roja Costarricense, que él fue el que nos dijo, tenemos este caso, hay que empezar a trabajar, ustedes traen equipo, ayúdenme, y fue ahí cuando comenzó la historia del rescate de Hernán, ¿no? Bueno, pues ahí parte de las palabras de Marco Franco, quien es este líder USAR de la Cruz Roja Mexicana, Rocío. Y bueno, ya veíamos ahí las labores que hicieron, que de verdad tener a los caninos rescatándonos es una señal de lo mucho que los tenemos que respetar, cuidar, amar y entender que por el simple hecho de ser otro ser vivo que está dando su vida, porque se la está jugando también. Sí, están expuestos a todo, a cualquier cantidad de amenazas, son estructuras, son vidrios, recordemos ahí hay cosas punzocortantes, hay alambres retorcidos, todo les puede causar daño también a los pequeños caninos. Exactamente, y algo que porque una duda muy genuina que teníamos todos en el estudio era de cómo ellos podían discernir entre el olor de comida o ya carne, sí, de carne en putrefacción, a el olor realmente de una persona viva, ¿no? Que estaba bajo los escombros. Y Edgar Martínez, precisamente quien es el encargado, el tutor, ¿no? Por así decirlo, de Balam, nos explicaba que ellos los entrenan para distinguir precisamente estos olores, pero que todos los seres humanos, a través de nuestra respiración por el dióxido de carbono, tenemos un olor en común. Muy particular. Muy particular. Todos los seres humanos, todos, que seguimos respirando, vaya, tenemos un olor muy particular. Entonces que ellos, los perritos, tienen la capacidad de identificarlo y es así como nos encuentran, Rocío. Es ahí la señal, siguen la pista de la vida, y quienes también siguen esta pista, es importante reconocer que encontraron a Hernán. Tanto ellos guiados por los binomios caninos, encontraron a Hernán, quien era este vigilante, que recordarás que aquí en A las 9 en 1 tuvimos la narración precisamente de Marco Franco, el líder USAR, durante estas labores de rescate de Hernán, un vigilante de 43 años que quedó atrapado en una estructura completamente colapsada. Ahí nos iba narrando, ya encontramos a alguien, hay signos de vida, fue muy dramático, fueron 170 horas de labor de rescate en las que estaban buscando la manera de pasarle agua, de hacerle un espacio para respirar, ya que habían encontrado esa vida, mantenerla hasta que las labores, las maniobras pudieran ser posibles, les permitieran avanzar hacia donde se encontraba Hernán y poderlo sacar con vida. Una misión que resultó completamente exitosa, imágenes conmovedoras, se nos hace un nudo en la garganta el saber cómo ante toda la adversidad surgió esta esperanza. Y también aquí escuchamos parte de ese rescate, porque ellos también, para ellos significó algo increíblemente, una experiencia en su vida profesional, y también a ellos como seres humanos se les movió completamente todo, porque aquí nos cuentan precisamente esos detalles de cómo vivieron la misión, de lo que significó para ellos y todo el desafío, porque llegaron a encontrarse con una escena completamente inédita. Ellos no sabían lo que iban a encontrar, y aquí nos lo dijeron, contaron, ¿no? Fue un escenario devastador que nunca habían visto. O sea, ellos habían estado en otros rescates, pero otras emergencias del tipo sísmico, pero nunca habían visto algo como lo que encontraron allá. No, y nos decían que coincidían mucho con los otros rescatistas, porque había rescatistas de todo el mundo, costarricenses, chilenos, uruguayos, todas las sedes de la Cruz Roja Mexicana a nivel internacional llegaron a la emergencia, pero nos decía precisamente Marco Franco que uno de los problemas es que los terremotos fueron con 39 segundos de diferencia. Esto no dio tiempo para que toda la gente que estaba en el edificio pudiera bajar. Entonces, como fueron 2 terremotos seguidos, evidentemente hubo doble movimiento de la tierra, y si había escombros, edificios que no se iban a caer terminaron por caerse, edificios que ya se habían caído todavía se cayeron más. Entonces, que poder acceder hasta donde estaba Hernán fue una labor titánica, realmente titánica, y que precisamente los binomios fueron quienes lograron guiarlos hasta donde estaban, porque ellos decidían, ellos tienen un método de trabajo. Entonces, cuando llegaban, había precisamente pues una parte en la que estaba complicado, hacían una estrategia, no funcionaba, había que volver a hacer esa estrategia, y fue gracias a los binomios que lo lograron. Ya no les contamos más. Escuchemos. La verdad, bueno, al principio fue frustrante, yo creo, para todos los rescatistas, porque es complicado no poder sacar a una persona rápidamente. Era una instancia muy, muy complicada. Tuvimos que meter todo tipo de técnicas, porque corría mucho el peligro de la vida de los rescatistas también, entradas, salidas, en haber alcanzado con 2 días de anticipación poder pasar agua. Eso fue muy importante para que pudiera subsistir.
hasta que se logró el rescate, pero sí fue mucho de dialogar con los chicos, de platicar cuál era la conveniencia de no entrar o de sí entrar. Al final digo, vamos para ello, pero el riesgo es muy alto y el problema es que había réplicas y las réplicas generan movimientos en las estructuras del edificio y constantemente teníamos que estar evacuando porque corríamos el riesgo de quedarnos adentro. El rescate era para que se den una idea, era el nivel de la calle, era bajar 2 pisos en un estacionamiento y más ingresar en las zonas que estábamos escarbando. Más o menos se escarbó como unos 7, 8 metros para llegar a acercarse a Hernán y después 1,5 metros hacia abajo para poderlo ya rescatar. Como bien dices, es muy variable, depende de muchos factores, de qué está hecho de estructura, dónde se encuentra, muchos factores, qué es lo que tenemos de equipo suficiente, necesario, cuántas personas tenemos, todo eso influye y las condiciones climáticas influyen para ver cuánto tiempo vamos a tardar en sacar una persona. Pero, pues por ejemplo, en el caso de Hernán, fueron 170 horas de trabajo continuo, de día y de noche, y adicionalmente sorpresas que te vas encontrando, que puede ser que tú pienses que ya estás muy cerca cuando realmente no estás, te encuentras con enseres domésticos, con un refrigerador, con un colchón, con comida echada a perder. Eso también es importante decirlo, los perritos no se dejan llevar por esos engaños o falsos positivos cuando buscan, sino literalmente saben distinguir entre comida y un ser humano. Entonces ellos nos guían y cuando llegamos a trabajar, pues bueno, te encuentras con muchas cosas que todos tenemos en nuestras casas y eso puede ser una dificultad para bien o para mal, porque puede ser que nos ayude a tener un soporte para hacer un trabajo más específico cerca del paciente o que tengamos que cortar un mueble adicionalmente a lo que ya pensábamos que estábamos cerca. Entonces todo eso va disminuyendo o aumentando los tiempos de trabajo. Decirte un tiempo literalmente no te lo podría decir porque no hay un tiempo específico para rescatar a una persona. Lo que sí es garantizar que salga de la mejor forma y lo más estable posible para que cuando salga pueda ser transportado a un área médica para la revisión general. Y ayer, durante la ceremonia en la que se condecoró a estos héroes, en total eran 15 rescatistas más quienes estuvieron presentes, fueron condecorados por elementos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también del Ejército Mexicano, de la propia Cruz Roja Mexicana, y durante este homenaje el director de la Cruz Roja decía unas palabras un mensaje que me gustaría retomar, y es que dice: el equivalente a dar vida es únicamente poder salvar una, rescatarla. Y misma idea que también nos daba Marco Franco, que para él, para Hernán, para cuando lo vio salir, realmente era un renacer para Hernán. El hecho de poder haber visto la luz después de esos días que pasó en penumbras, en la incertidumbre, en medio del polvo, sin escuchar nada más que su propia respiración y el mensaje, el hecho de haber escuchado por ahí, hay vida, alguien nos escucha. Esa parte es sin duda uno de los momentos más emotivos de esta ceremonia, donde fueron condecorados. Y también cabe destacar que este aprendizaje, esto que ellos se llevan como experiencia de todas sus labores en Venezuela, se va a ver reflejado más adelante, porque dicen ellos en la siguiente parte que vamos a escuchar que esto no acaba aquí, ellos van a seguir enviando ayuda humanitaria a Venezuela, y esto únicamente es un capítulo más en todos los rescates, y sin duda algo inolvidable para todo el equipo y también para toda lo que acuerpa la Cruz Roja Mexicana, porque van a darle seguimiento precisamente a estas labores. Oye, y ahorita que mencionas esta frase que dijo el director de la Cruz Roja, que quien salva la vida pues es dar más vida, también hay una frase que me gusta mucho de Oskar Schindler, que dice justamente así: quien salva una vida, salva a la humanidad entera. Entonces, realmente dedicarte a esta labor de rescatista, que los perritos estén entrenados, porque algo que nos decían y que a mí sí lo pensé mucho, era que el calor, que Venezuela tiene temperaturas, como es a final de cuentas playa y es clima tropical, que los perritos no estaban acostumbrados a esas temperaturas, y tampoco ellos, porque había que usar, además de lo que traían puestos, un equipo especial. Los perritos también ocupan un equipo especial. Entonces había que acceder a estas zonas y aparte bajar, porque todo estaba dos niveles hacia abajo. Dos niveles hacia abajo, o sea, de lo que se cayó hacia abajo había que buscarle por todos lados, ¿no? Entonces precisamente nos decían esta cuestión que era bajar con el equipo y con el calor. Entonces, si de por sí es una labor extenuante, el cansancio, todo lo que implica, imagínate estar a altas temperaturas
a nivel subterráneo y los perritos lo lograban y tenían ellos, hasta nos dijeron que un chaleco especial para poder regular su temperatura y que así era como lograban que ellos no se cansaran tanto, vaya, ¿no? Pero pues si las lesiones estaban a la orden del día, había que tener mucho cuidado, mucha precaución, pero bueno, final de cuentas se lograron. Escuchemos. Escuchemos. Buenas tardes. Lo que estamos haciendo es, una vez que terminemos estos eventos, vamos a recuperar nuestro equipo, a ver cómo está, de qué condiciones, a dar el mantenimiento y a dejarlo listo para la próxima. Pero la Cruz Roja a nivel internacional está implementando muchos programas de ayuda en la zona para las familias venezolanas, de agua y saneamiento, de salud, de distribuciones en las zonas de afectación, de albergues, hacen muchísimas cosas, de programas en las comunidades, de preparación para que quede la gente preparada una vez que los equipos internacionales ya salgan, pues ellos puedan tener la oportunidad de estar preparados para otro evento, ¿no? Que por desgracia nunca podemos decir que no va a volver a pasar. Y hay que mencionar una cosa bien importante. Este terremoto no es como el terremoto de México, no es como lo que hemos visto aquí. Es un evento muy diferente, fue muy rápido, realmente la gente no tuvo tiempo de ser evacuada. Si tú te pones a analizar un video, 7 segundos es lo máximo que tarda en que se desplomen los edificios. Entonces, la gente literalmente no pudo huir, no pudo, aunque estuviese preparada, literalmente era muy complicado. Depende del tipo de sismo que se haya presentado, ¿no? Pero en esta ocasión ese fue el caso y por eso es que mucha gente quedó atrapada. Sí, la verdad es que es una oportunidad de aprendizaje para todos, no nada más para nosotros, para todos los equipos. Platicando con los americanos, con los chilenos, con los portugueses, todo el mundo decía es un escenario muy complicado, es muy riesgoso, hay que hacerlo con mucho cuidado y eso obviamente te extiende el tiempo de rescate, porque literalmente muchas cosas que comúnmente estamos acostumbrados a hacerlas con herramienta o maquinaria, las tuvimos que hacer a mano precisamente por la inestabilidad de la zona. Y justo lo decían ayer en esta ceremonia de condecoración, Sandra, que dejaron sus familias, dejaron sus vidas precisamente para irse allá a hacer estas labores de rescate, para arriesgar su propia vida en aras de volver a reunir familias, en volver a poner en las mesas a padres con hijos, hermanos con hermanas, y que aunque fueron 3 vidas las que se lograron rescatar, estos 37 cuerpos más que se devolvieron a sus seres queridos también les dieron consuelo y les dieron la oportunidad de despedirse de manera digna de todos ellos, y es así como estos héroes volvieron a casa el día miércoles. Ayer se hace esta ceremonia de reconocimiento y bueno, su primer parada a los medios fue aquí en Uno TV, y también tuvimos la oportunidad, por supuesto, de conocer a estos binomios caninos que ya en próximas también semanas, días vamos a estar viendo por todos lados, porque todo el mundo los quiere consentir, todo el mundo los quiere apapachar y quieren hacerles sentir ese cariño y ese agradecimiento de los mexicanos. Y también gente de Venezuela habló durante la ceremonia y decían que, bueno, hacían extensivo este reconocimiento y esta labor a estos héroes y la entrega también de ayuda humanitaria que va a continuar hacia Venezuela, y por supuesto nuestro agradecimiento también a la Cruz Roja Mexicana por habernos brindado estas facilidades y dar seguimiento a estas actividades que no pueden definirse de otra forma más que como verdaderos actos heroicos. La verdad es que sí. Y tener el privilegio, o sea, real es un privilegio ser rescatista, poder entrenar un binomio para que este binomio pueda encontrar a otras personas y salvarlas es un verdadero privilegio, y tú tuviste la oportunidad de estar en esta ceremonia, que de verdad vean las imágenes, la piel se pone chinita. Además fue sorpresa porque ellos no sabían, los miembros de los héroes, o sea, sabían que iban a las instalaciones aquí de la Cruz Roja Mexicana, muy cerca en Polanco, sabían que los iban a convocar para un acto, pero no se imaginaban que pues involucraba todo esto, la condecoración, la medalla, los aplausos y este homenaje. También proyectaron un video muy emotivo, no se imaginaban el tipo de evento al que iban, entonces pues o sea, resultaron más que conmovidos, y bueno, pues así la historia de este regreso a casa de estos héroes. Ya las veíamos, de verdad qué orgullo haber podido tener este privilegio también de hacer esta entrevista, que hayan venido aquí a Uno TV y que también esto sirva como concientización, Rocío,
porque si estos héroes de cuatro patas están siendo entrenados para salvar otra gente, también como humanidad, como sociedad, tenemos la obligación de cuidar a todo ser vivo que se presente en nuestro camino, de no maltratarlos. Si tenemos mascotas, ser responsables con nuestras mascotas, que tengan todas sus vacunaciones en regla, que no dejarlas a un lado, y sobre todo saber que siempre van a ser nuestros fieles acompañantes, y que esto nos sirva para hacer una sociedad más consciente. Y de verdad tenemos que cuidar a todos los seres vivos, tenemos que estar muy conscientes de que son seres sintientes, están clasificados como seres sintientes. Todo lo que les podamos hacer, el maltrato que puedan llegar a sufrir, el dejarlos amarrados en una azotea, es maltrato animal. Y ellos no están conscientes de que es un maltrato animal. Ellos siempre van a estar, cuando llegues, moviéndote la cola y saludándote, y es la magia que tienen precisamente las mascotas, Rocío, ¿no? Entonces, ser conscientes, bien conscientes de que lo que están haciendo los rescatistas de la Cruz Roja con estos binomios caninos, hay que replicarlo en nuestra sociedad, ¿no? Y ahí pueden consultar todo el contenido que se generó de esta entrevista también ahí en la multiplataforma de Uno TV para que lo cheque, ahí se queda para siempre, ahí vea lo completo y comparta con todos sus seres queridos para que todos conozcan esta labor